Hola a todos, yo soy Omar Alexei Monjedeita, estudiante del cuarto semestre de la carrera de médico cirujano en la Universidad Veracruzana en la región Veracruz. El día de hoy les voy a hablar sobre algunos de los organismos que podemos encontrar en la clase insecta, como podrían ser las garrapatas, los piojos, los ácaros, pulgas, chinches, hormigas, mosquitos, cucarachas e incluso avispas, abejas y orugas de mariposa. Sin más que añadir, vamos a dar inicio. Comenzando a hablar de la clase insecta, vamos a tener el primer orden. Este va a corresponder a Diptera, es decir, los dípteros. Entre sus características generales vamos a tener que estos son un orden de insectos los cuales se caracterizan por tener solo dos alas membranosas y no cuatro, como la gran mayoría de los insectos. De esta característica proviene su nombre científico. Su gran interés médico es debido a que son vectores mecánicos y transmisores de cantidad de agentes infecciosos y parasitarios para el hombre y animales. Este grupo de organismos se encuentran en todas las regiones geográficas, presentando una alta abundancia incluso en zonas donde otros insectos son escasos. Morfológicamente se caracterizan por poseer dos alas membranosas y dos halterios, o balancines, que sirven como órganos de balanceo en el momento del vuelo. Sus miembros presentan tamaños variables que van desde 0.5 milímetros hasta los 5 centímetros de longitud. El cuerpo lo tienen dividido en cabeza, tórax y abdomen. Estos presentan metamorfosis completa. Pasan por los estadios de huevo, larva, pupa y adulto, que son completamente diferentes unos de otros. Además, se han reportado 159.294 especies que se van a dividir en dos subórdenes: Nematocera, que son moscas delicadas con cuerpo delgado y antenas bien desarrolladas, y Brachyocera, que son más robustas y con antenas reducidas. Entrándonos un poco dentro de los dípteros, vamos a tener las especies del género Anopheles. Estas van a habitar en prácticamente todo el mundo, incluyendo Europa, África, Asia, Oceanía y América, principalmente en las zonas templadas, tropicales y subtropicales. En México encontramos las especies Anopheles albimanus, Anopheles aztecus, Anopheles pseudopunctipanis y Anopheles punctipenis. Estos mosquitos son de importancia médica en todo el mundo, debido a que son los únicos que transmiten los protozoarios causantes de la malaria, el Plasmodium falciparum o el Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae o Plasmodium noblesi. Algunas especies de Anopheles también son transmisoras de filariasis linfática en humanos causada por Wechereria bancrofti, Brugia malayi y Brugia timori. Pasando con el siguiente género, vamos a tener el género Aedes. Este comprende algunas especies transmisoras de agentes infecciosos, como puede ser Aedes albopticus y Aedes aegypti. Aedes aegypti, el más conocido, es originario de África, pero actualmente se encuentra en regiones tropicales y subtropicales a través de todo el mundo. Este puede reconocerse por sus distintivas marcas blancas, además de que suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. Los sitios donde mejor puede desarrollarse son aquellos donde existe agua estancada y limpia, ya sean recipientes descubiertos y abandonados, tiestos de macetas, neumáticos desechados, e incluso agua de sumideros de los patios. El género Aedes como vector es sumamente importante ya que participa en la transmisión del virus del dengue, de la fiebre amarilla, el virus del chikungunya, el Zika y el virus Mayaro. Además, la Organización Mundial de la Salud estima que esta especie de mosquito causa 50 millones de infecciones y 25.000 muertes por año. Además, la diseminación de las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti se pueden atribuir a la amplia distribución que ha alcanzado en los últimos años. A pesar de la intolerancia de este mosquito a temperaturas invernales, el cambio climático puede contribuir a ampliar aún más su distribución. En el caso de Aedes albopticus, este se encuentra distribuido en Asia, Europa, África y en Norte, Centro y Sudamérica, y va a funcionar como vector del virus del chikungunya, dengue, zika y hidrofilaria. El siguiente género es el Haemogus. Los mosquitos de este género se hallan principalmente en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. Estos viven en ambientes selváticos, donde la hembra pone sus huevos entre la corteza de los árboles, adhiriéndose a sus superficies, y cuando se sumergen en el agua de la lluvia, estos van a eclosionar para desarrollarse en larva. Su importancia como vector radica en la transmisión del virus de la fiebre amarilla selvática y el virus Mayaro. Finalmente, dentro de los dípteros tenemos también a las especies del género Culex, como puede ser Culex pipiens, el cual actúa como vector de importantes enfermedades como puede ser el virus del Nilo occidental o algunas filariasis linfáticas por Wechereria bancrofti, algunas encefalitis virales o la malaria aviar. También dentro de los dípteros vamos a encontrar a la familia Psychodidae, de las cuales se han reconocido 144 géneros y dentro de estos 3.026 distintas especies. Vamos a tener que dentro de esta la subfamilia más conocida por la importancia que tiene en la salud pública es la Phlebotominae. A esta van a pertenecer dos géneros,
El primero, Phlebotomus, va a ser transmisor del parásito del género Leishmania en Asia, Europa y África. Y el segundo, Lutzomia, va a transmitir diferentes especies de los complejos del género Leishmania en América. Las principales especies transmisoras de Leishmania donovani van a ser Lutzomia longipalpa, Lutzomia intermedia, Lutzomia panamensis. En el caso de México, la principal especie transmisora de Leishmania mexicana es Lutzomia olmeca, pero también se ha encontrado infección por Lutzomia cruciata, Lutzomia shannoni, Lutzomia panamensis, Lutzomia ileophiletor y actualmente se investigan otros posibles transmisores. Phlebotomus y Lutzomia. Estos son dípteros pequeños de 1.5 a 3 milímetros de longitud. Su cuerpo y alas son muy pilosos, a lo que los diferencia de los demás mosquitos. Las alas las mantienen erectas durante el reposo. Solo la hembra es hematófaga y sus larvas son terrestres. Además, su actividad es crepuscular y nocturna, dependiendo de la especie. Y durante el día van a reposar en huecos de árboles, de piedras, cuevas de roedores o hendiduras de rocas. La siguiente familia de la que vamos a hablar es la familia Simulidae. Dentro de esta tenemos 35 géneros y dentro de estos 2.121 especies distintas. Estos dípteros van a ser de distribución cosmopolita. La familia Simulidae va a incluir centenares de especies de mosquitos pequeños que en México vamos a conocer como anudadores o moscas negras, moscas alazán o mosca de café. La importancia médica radica en su capacidad para transmitir la filaria Onchocerca volvulus. Este es el agente etiológico de la oncocercosis en África, Guatemala, el sureste de México, El Salvador, Colombia y Venezuela. La picadura de los simúlidos deja una lesión intensamente pruriginosa, edematosa ulcerativa, que aparece como el resultado del depósito de saliva en el momento de la picadura. Además, las personas que son atacadas masivamente por los simúlidos pueden quedar incapacitadas temporalmente por las terribles molestias que les ocasiona la inflamación y el prurito intenso. Dentro de la morfología y su ciclo biológico, tenemos que los simúlidos son pequeños dípteros robustos de dorso combinado, lo que les da un aspecto giboso. Estos tienen patas cortas, gruesas, antenas fuertes relativamente cortas, desnudas, formadas por 11 artejos. Además, solo las hembras son hematófagas. Estos se crían en aguas de corriente rápidas bien oxigenadas, como son la de los ríos y riachuelos que bajan de zonas montañosas. También tenemos a la familia Ceratopogonidae. Este va a ser el único género de esta familia que va a tener importancia médica, es el Culicoides. Este va a comprender varios cientos de especies picadoras y algunas transmisoras de parásitos para el hombre. Estos tienen una distribución muy amplia. En el caso de México van a recibir el nombre popular de jejenes. Estos son dípteros pequeños que miden entre 1 y 1.5 milímetros de longitud. Estos van a transmitir algunas filarias como Acanthoquilonema perstans y Manzonella osardi principalmente. Van a habitar en estanques, charcas, pantanos y lagunas costeras, en el fondo de las cuales se encuentran las pupas de las que emergen los adultos, sobre todo cuando baja el nivel de las aguas por efecto de las mareas y quedan al descubierto extensas zonas del fondo de las lagunas, momento en el que emergen gran cantidad de adultos haciendo inhabitables dichas zonas. La siguiente familia de la que vamos a hablar es la familia Musidae. A esta familia van a pertenecer varios géneros de moscas picadoras hematófagas, como las Glossina, o también llamadas moscas tsetse. Estas van a ser transmisoras de Trypanosoma gambiesi y Trypanosoma rhodesiense. Estos son los agentes etiológicos de la enfermedad del sueño. Además, Stomix y Hematobia van a causar graves pérdidas económicas por sus ataques al ganado. Y también el género Musca domestica va a actuar fundamentalmente como transmisor biológico mecánico de agentes infecciosos y parasitarios. En general, las hembras fecundadas van a depositar una o varias larvas en el suelo, estiércol o basura, las cuales van a penetrar 1 o 2 milímetros en el substrato, donde se van a transformar en una pupa inmóvil y luego en adulto, varios días o semanas después. Los criaderos de los miembros de la familia Musidae va a depender del género y la especie. De todas estas que se puedan presentar dentro de la familia Musidae, solo la mosca doméstica se considera que convive íntimamente con el hombre. Hablando un poco más sobre las moscas, vamos a tener el concepto de miasis. Esta corresponde a una infección que se produce en el hombre y animales por la existencia de larvas de ciertas moscas que van a vivir como parásitos en los tejidos u órganos de los mismos. Las moscas productoras de miasis van a pertenecer principalmente a las familias Califoridae, Ostridae y Sarcophagidae, ya que se alimentan de tejido orgánico vivo o en descomposición.
Las moscas que producen miasis se van a encontrar principalmente en zonas templadas y cálidas. En el hombre y en el ganado, Dermatobia hominis es el agente causal más frecuente en México, Centro y Sudamérica. Además, los géneros Sarcófila, Sarcófaga y Wolftaria tienen hembras vivíparas. Estas, en lugar de poner huevos, pues van a dar nacimiento a larvas que van a depositar en heridas o cavidades naturales, pudiendo causar graves trastornos e incluso la muerte. De acuerdo al comportamiento de las larvas, se les da la siguiente clasificación que voy a mencionar: biontófagas y necrobiontófagas. Las primeras van a invadir tejidos vivos o cavidades naturales y son parásitos obligados, mientras que las segundas van a colonizar lesiones preexistentes y son parásitos accidentales. Hablando un poco más sobre estas clasificaciones, vamos a tener que la obligatoria o específica va a ser cuando las moscas van a depositar los huevos o larvas en tejido orgánico vivo, pues requieren pues de esta vitalidad para su desarrollo, como puede ser Cordylovia antropopófaga y Dermatobia hominis. En el caso de la facultativa o semiespecífica, vamos a tener que generalmente van a depositar los huevos en tejidos en descomposición o materia vegetal, pero ocasionalmente en tejido vivo, haciendo esto con frecuencia en lesiones abiertas o heridas sucias. El ejemplo más clásico es el del género Musca, Calífora o Lucilia. Y finalmente tenemos el accidental, donde los huevos o las larvas van a ser depositados de manera fortuita en el agua o los alimentos, los cuales pues van a ser ingeridos por el hombre o animales, y estas no van a poder ser destruidas en el tracto gastrointestinal. Dentro de estas entra la sarcófaga. Pasando al siguiente orden, Hemiptera, ya hemos hablado un poco sobre los dípteros, vamos a tener a la subfamilia Triatominae, dentro de los que están los triatominos. Estos van a ser transmisores de Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad de Chagas. Estos van a recibir distintos nombres dependiendo de las regiones de los diferentes países. Por ejemplo, en Sudamérica lo podemos conocer como barbeiro, bicudo, chirimacho incluso. En México lo vamos a llamar como chinches de Compostela o chinches besuconas, chinches voladoras, etc. Hablando sobre su morfología, vamos a tener que son insectos cuyas dimensiones varían entre 20 a 45 milímetros de largo, y su cuerpo va a ser aplanado en sentido dorso-ventral. En su coloración va desde negro a café oscuro, con patrones que van a contrastar en amarillo, naranja o rojo. Esto va a depender de la especie que se hable. Además de que tener una cabeza larga y cónica, detrás de los ojos van a encontrarse los ocelos y por delante de estos las antenas en 4 segmentos. Su probóscide va a ser larga y se va a encontrar doblada en ángulo agudo hacia la porción ventral. Su abdomen va a ser alargado y va a estar compuesto por 11 segmentos, además de presentar un par de alas. Hablando sobre su ciclo de vida, vamos a tener que las hembras fecundadas van a depositar huevos ovalados de color blanco, siendo la postura de 1 a 2 huevos al día con un total de 10 a 30 entre cada alimentación. La eclosión se va a efectuar de 10 a 30 días después de la postura. Pasa por 5 estadios ninfales hasta alcanzar la etapa adulta. El ciclo biológico completo se realiza de 6 meses a 1 año aproximadamente. Tanto machos como hembras en todos los estadios morfológicos de su ciclo de vida pues, van a ser hematófagos. La mayoría de las especies se van a alimentar de mamíferos terrestres o arbóreos, especialmente didélfidos, es decir, tlacuaches, edentados, que son los armadillos o los roedores, además de que algunas especies están relacionadas con murciélagos y aves. Hablando sobre su epidemiología, vamos a tener que en el mundo se han identificado más de 130 especies de insectos vectores que van a pertenecer al orden Hemiptera y su familia Triatominae. La distribución de este insecto en el continente americano va a abarcar desde Alaska hasta Argentina. En la República Mexicana se han reportado 32 especies, de las cuales 19 van a pertenecer al género Triatoma, 6 al género Mecus, 2 al género Panstrogilus y una especie de cada uno de Belminus, Dipetalgoster, Eratirus, Paratriatoma y Erodnius, dentro de las cuales 3 especies se van a considerar de importancia epidemiológica por su distribución geográfica, además de su localización cercana al humano y su infección natural con Trypanosoma cruzi. Los principales triatominos intradomiciliados que se han registrado en nuestro país es Triatoma barberi y Triatoma dimidiata. De estos se considera más efectivo como transmisor de Trypanosoma cruzi a Triatoma barberi. Además, los triatominos van a habitar en domicilios de gente de escasos recursos, donde existe deficiencia en la higiene y cuya vivienda se encuentra construida de materiales rústicos, como puede ser el techo de palma, de paja o lámina, así como muros de adobe, de madera o de piedra, y otros que proveen al insecto de un refugio adecuado para su desarrollo y reproducción. Además, se ha considerado también como un factor de riesgo la presencia de animales dentro del hogar.
La siguiente familia que vamos a abordar es la Cimicidae, dentro de la cual tenemos al género Cimex, específicamente las especies Lectularius y Hemipterus. Estos van a ser insectos parásitos hematófagos y nocturnos del hombre. Otros huéspedes para estos hemípteros van a ser las gallinas, los murciélagos y algunos animales domésticos. Hablando sobre su epidemiología, vamos a tener que estos insectos van a tener distribución cosmopolita. Se van a encontrar comúnmente en países con clima templado, así como en zonas tropicales. Cimex lectularius va a ser la más frecuente y también va a parasitar a murciélagos, gallinas y otros animales domésticos. Mientras que Cimex hemipterus se va a encontrar en zonas tropicales y también puede afectar a gallinas y murciélagos. Estas chinches suelen ocultarse en la ropa de cama, colchones, cabeceras, grietas o fisuras en las habitaciones, atrás de unas pinturas o calendarios. Otros sitios que pueden infestarse son lugares públicos como pueden ser cines, teatros o áreas de espera. Estos cimicidos van a ser fotonegativos, por lo que tienden a alimentarse durante la noche o cuando existe luz tenue y la temperatura se encuentre a más de 10 grados centígrados. Además, el calor y el dióxido de carbono parecen ser un factor primario que va a atraer a los insectos hacia el huésped. Dentro de su morfología vamos a tener que el adulto tiene una coloración caoba, su tamaño va desde 5 hasta 7 milímetros y tiene una forma oval. Estos van a estar aplanados en sentido dorso-ventral y no van a poseer alas. Las hembras van a ser más grandes que los machos. Después de alimentarse, su cuerpo se va a bombar y su color va a pasar a ser un rojo mate o café oscuro. Dentro de su ciclo de vida, las hembras que han copulado se alimentan hasta saciarse e inician la ovoposición, que dura unos 6 días, durante los cuales van a depositar de 6 a 10 huevos diarios. Estos huevos van a ser alargados y miden 1 milímetro, por ser una coloración blanco perlado, y la eclosión se efectúa de 4 a 12 días y pasa por 5 etapas ninfales. El desarrollo total del huevo hasta adulto en Cimex lectularius se lleva a cabo en 24 hasta 128 días y para Cimex hemipterus en 25 hasta 265 días dependiendo de las condiciones ambientales. Hablando sobre su cuadro clínico, vamos a ver que los hemípteros de la familia Cimicidae, al igual que los de la familia Reduvidae, van a ser hematófagos de hábitos nocturnos que se van a adherir a la piel del huésped para alimentarse. Esto lo van a hacer mediante penetración con sus mandíbulas en forma de lancetas. Además, con el par de maxilares acanalados que poseen, van a depositar saliva que es anestésica y anticoagulante, y con el otro van a extraer la sangre del huésped. Las lesiones producidas en el sitio de la picadura generalmente consisten en un punto apenas visible, pero en individuos sensibles se va a presentar una reacción caracterizada por máculas, pápulas y vesículas pruriginosas, que con el rascado se van a decapitar. A esta dermatitis producida por las chinches de cama se le va a conocer como simiasiasis. Además, las zonas del cuerpo que se afectan con mayor frecuencia van a ser tronco y brazos. La siguiente familia que vamos a abordar es la Pediculidae y Pterideiae. Los miembros de la familia Pediculidae corresponden a los piojos. Estos van a ser insectos hematófagos cuya importancia va a radicar en que producen infestaciones altamente contagiosas llamadas pediculosis, la cual mantiene una prevalencia que aumenta año con año. Dentro de la morfología vamos a tener que los piojos adultos van a ser aplanados en sentido dorso-ventral de color grisáceo. Su cabeza es ensanchada en la porción media y las antenas están constituidas de 3 a 5 segmentos. Sus partes bucales van a estar adaptadas para picar y chupar sangre mediante su bomba faríngea. En el tórax va a presentar 3 segmentos quitinosos insertándose a los lados de 3 pares de patas, con 5 segmentos cada una. En el último segmento, denominado artejo, va a encontrarse una uña curva que le va a servir para fijarse fuertemente los pelos o fibras de la ropa. El abdomen va a estar constituido por 7 a 9 segmentos. En el último segmento van a encontrarse los órganos sexuales. En el macho se encuentra el edeago u órgano de penetración, mientras que en la hembra es más ancho con una hendidura de V invertida. Las hembras van a ser de mayor tamaño y van a tener 2 proyecciones en la porción terminal, denominadas gonópodos, que le van a servir para sujetarse al pelo en el momento de la oviposición y para estimular las secreciones de las glándulas uterinas productoras del cemento que sirve para la fijación de huevos al pelo. Estos huevos van a corresponder a las liendres. Además, después de 24 horas de haberse realizado la cópula, las hembras van a poner entre 3 a 10 huevos, denominados liendres, como ya mencioné, por día, con un total de entre 60 a 100 huevos a lo largo de toda su vida, que es de alrededor de 4 semanas. Estas liendres van a ser incubadas por el calor corporal del huésped, y aquellas que son viables van a presentar un color marrón claro y miden 0.8 milímetros de largo.
En uno de sus extremos van a presentar un opérculo, provisto de cámaras aeríferas que hacen posible la entrada de aire y humedad para el embrión. Después de 7 a 10 días van a eclosionar y va a dar salida a una ninfa pequeña que se asemeja a un adulto, pero con órganos sexuales rudimentarios. Al tercer día van a empezar a alimentarse y a mudar hasta que después de 3 mudas, que les tomará 2 a 3 semanas, emergen como adulto. Estos van a tener pues una longevidad de 30 días aproximadamente. Dentro del cuadro clínico que presenta la infestación de pediculae, vamos a ver que el síntoma principal por el cual se presenta el paciente al consultorio va a ser el prurito, originado pues por la reacción inflamatoria como consecuencia del traumatismo por el piquete, la saliva y el anticoagulante depositado. El prurito va a ser intenso y enrascado va a dar lugar a escoriaciones. Estas lesiones suelen infectarse secundariamente. Al cicatrizar dejan como secuelas zonas hiperpigmentadas o hipopigmentadas. La pediculosis de la cabeza va a afectar a la piel cabelluda y el parásito va a tener predilección por la región occipital y retroauricular. Se van a observar múltiples liendres y pocos adultos. Puede existir también linfadenopatía dolorosa localizada en los ganglios occipitales y retroauriculares. La pediculosis del cuerpo va a tener predilección por la región del tronco y cuello e incluso puede extenderse al abdomen, nalgas y muslos. Se presenta como una dermatosis cuyas lesiones características son máculas y pápulas eritematosas, costras hemáticas y excoriaciones lineales. Los piojos van a jugar un papel importante como transmisores de agentes infecciosos como Bartonella quintana, que va a ser el causante de la fiebre de las trincheras, Rickettsia prowazki, el agente causal del tifo epidémico, y Borrelia recurrentis, causante de una fiebre recurrente. Además, la pediculosis del pubis se van a manifestar con prurito en esta región, el cual es de moderada intensidad, así como con excoriaciones y máculas azuladas pequeñas que reciben el nombre de máculas cerúleas. Estas se van a producir por la extravasación de sangre en la dermis debido a los periodos largos de alimentación de este insecto. En ocasiones, Pterius pubis puede extenderse a muslos y tronco o axilas incluso. Cuando afecta las cejas y pestañas va a producir la denominada pityriasis palpebrarum, que puede complicarse con edema, eritema y sobreinfección de la zona periocular. El diagnóstico de esta ectoparasitosis se va a analizar mediante la inspección y observación directa del parásito vivo o los huevos viables en el cabello. En el caso de su epidemiología, vamos a tener que la pediculosis es de distribución mundial y se ve favorecida por factores como el hacinamiento, la higiene deficiente o la promiscuidad. Esta no va a discriminar sexo, origen, edad, raza, estrato socioeconómico o localización geográfica. La siguiente familia de la que vamos a hablar es Pulicidae, dentro de las cuales podemos encontrar las pulgas. Estas pulgas van a ser insectos ectoparásitos hematófagos con poca especificidad de huéspedes, ya que en determinado momento pueden abordar a cualquier huésped para alimentarse. Las pulgas van a ser importantes para el hombre porque son aquellas que predominan en roedores, así como en animales domésticos. En el caso de medicina va a tener el triple de importancia. Primero, debido a que por sí mismas pueden causar dermatitis por acción traumática de su piquete y la inoculación de su saliva. En segundo lugar, porque son transmisoras de agentes infecciosos, como puede ser Pasteurella pestis, el causante de la peste bubónica, septicémica o neumónica, así como Rickettsia tifi, el agente etiológico del tifo murino endémico o tarbadillo. Y en tercer lugar, porque son huéspedes intermediarios de parásitos como Dipilidium caninum, Hypnolepsis diminuta y Dilofilaria y mitis. Hablando sobre su morfología, vamos a tener que las pulgas son insectos aplanados en sentido lateral. Tienen un color café oscuro con órganos bucales adaptados para picar y succionar sangre. Su tracto alimentario consiste en una faringe interior que continúa con un esófago alargado y posteriormente a un proventrículo en la unión del estómago anterior y el estómago medio o mesentero. Van a presentar 3 pares de patas, siendo el par posterior más largo y desarrollado, lo que le permite a estos insectos saltar. Su cabeza es alargada y tiene 3 porciones que están separadas por las antenas, la región posterior u occipucio y la anterior que se subdivide en frente y mejillas. Los ojos van a ser simples y se van a encontrar situados delante de las antenas. Además, algunas especies presentan cerdas en las mejillas, a las que se les denomina peine genal y peine pronatal, localizado en el borde posterior dorsal del primer segmento torácico. En el tórax de 3 segmentos se implantan las patas que tienen en su último segmento un par de uñas curvas. El abdomen va a estar constituido por 10 segmentos. Los 3 últimos van a estar modificados, ya que el macho tiene el de agua entre el noveno y el 10º, y la hembra la espermateca en el 7º. En cada segmento abdominal hay un par de estigmas. Sus huevos van a medir 0.5 milímetros de diámetro y van a ser de color blanco brillante.
Las larvas sin patas van a tener 14 segmentos y van a medir 4.5 milímetros de longitud. Estos van a ser muy activos y con partes bucales masticadoras. El capullo tejido por el tercer estadio larvario se va a convertir en pupa y luego en adulto. En el ciclo biológico, la hembra fecundada se va a alimentar de sangre y va a depositar de 3 a 18 huevos en cada postura. 24 horas después, o más, dependiendo de la temperatura y la humedad, los huevos van a eclosionar y van a dar origen a una larva que pasa por 3 estadios larvales. Dependiendo de la especie y condiciones ambientales, requieren de 7 a 10 días para transformarse en pupa. Previa a la fabricación de un capullo, el cual es abandonado cuando emerge el adulto. La duración de su ciclo biológico total es de un año aproximadamente. Hablando sobre su cuadro clínico, vamos a ver que la mayor frecuencia de dermatitis originada por pulgas se va a relacionar con temperatura elevada, un alto porcentaje de humedad y la época de lluvias. Además, las lesiones que se producen por el piquete, es decir, la acción traumática, y la inoculación de la saliva va a contener sustancias irritantes. Las lesiones van a desaparecer en 2 a 3 días. Sin embargo, en pacientes sensibilizados se va a producir una papula eritematosa en las primeras 24 horas, que puede evolucionar a vesícula o pústula. Estas lesiones van a aparecer en sitios donde la nerva está más en contacto con la piel, como son los tobillos y cintura, y son molestas por el producto intenso que producen. Sobre su epidemiología, vamos a tener que estos insectos son de distribución cosmopolita. Se van a encontrar frecuentemente en animales domésticos y silvestres, así como en roedores. Estos pueden parasitar, como ya mencioné, a varios huéspedes y cuando estos mueren los van a abandonar para abordar otros animales cercanos, como pueden ser perros o gatos, incluso el hombre. Además, van a efectuar las distintas fases de su desarrollo dentro del hábitat del huésped, como son los criaderos de animales o la habitación del hombre. Pasando con el siguiente orden, vamos a tener el orden Acariformes y Parasitiformes. Los primeros, Acariformes, van a corresponder a los ácaros. Estos van a pertenecer a la clase de los arácnidos y suelen ser parásitos. Tienen una gran capacidad de adaptación en diversos climas del planeta, pudiendo encontrarlos tanto en almohadas como en la cara de una persona a más de 5.000 metros de altura, o incluso en los abismos marinos. Otros ácaros van a ser resistentes a las altas temperaturas de los manantiales termales e incluso a las heladas aguas de los mares árticos. Estos ácaros van a constituir del 70 al 90% de la población del suelo en los bosques y praderas donde podemos encontrar musgo u hojarasca suelta. A la fecha se han reconocido más de 50.000 especies de ácaros, pero se cree que todavía hay muchas más por descubrir. Hablando sobre su morfología, vamos a ver que su tamaño varía de menos de 1 milímetro hasta 10 milímetros, y a diferencia de los insectos, cuyos cuerpos se van a dividir, como ya vimos, en cabeza, tórax y abdomen, el cuerpo de los arácnidos va a estar dividido en dos unidades funcionales, el prosoma y el opistosoma. En el cuerpo de los ácaros en específico, estas unidades van a estar fusionadas, que posteriormente van a presentar una subdivisión secundaria que va a separar los primeros dos segmentos corporales en una estructura que se va a denominar gnatosoma. Esta va a estar especializada en la alimentación y el resto del cuerpo se va a denominar idiosoma, donde se van a encontrar los órganos de digestión, reproducción y locomoción, que regularmente son 4 patas. Además, los ácaros van a presentar órganos sensoriales similares a pelos, que se van a denominar sedas. Estas sedas tienen un estrato de actinoquitina que se va a observar bajo luz polarizada. Además, algunas de estas van a estar altamente especializadas, como los ptericobotrios, que son sensibles a las vibraciones y corrientes de aire. Además, cabe destacar que las hembras son más grandes que los machos y los machos van a morir posterior a la cópula. Dentro de los ácaros vamos a tener al orden Sarcoptiformes, específicamente la familia Sarcoptidae, dentro de la cual podemos encontrar a la especie Sarcoptes scabiei, también conocido como arador de la sarna. Tenemos que entre las dermatosis producidas por ácaros va a sobresalir debido a su repercusión, que es la sarna, derivados a la lesión que genera en el tegumento este artrópodo. Sarcoptes scabiei va a ser un pequeño ácaro oval que va a carecer de ojos, con la cara dorsal convexa y la ventral plana. El macho va a medir de 200 a 250 micras y la hembra de 330 a 450 micras. Las partes bucales van a estar formadas por quelíceros provistos de dientes, pedipalpos cónicos y palpos labiales que van a estar unidos por el hipostoma. El macho va a poseer ventosas en todas sus patas, con excepción de las penúltimas, y la hembra solo las va a presentar en las dos pares anteriores. Tenemos que durante su ciclo biológico, la hembra de Sarcoptes scabiei ovipone en las galerías que excavan la piel de 4 a 5 huevos al día, 3 días después de que eclosionan, y van a dar salida a una larva hexápoda que orada ramas laterales al túnel principal. Ahí se va a transformar en ninfas octópodas en 4 o 5 días más. Estas ninfas van a pasar por 2 estadios para transformarse en larva o 1 para transformarse en macho. El ciclo biológico se va a completar en 8 a 15 días.
En el caso de la hembra, esta puede sobrevivir fuera del huésped durante 2 a 3 días de temperatura ambiente y tiene una longevidad de aproximadamente 30 días. Sarcoptes scabiei va a ser el agente etiológico de la sarna o la araña en el hombre. La fuente de infección de la sarna prácticamente va a ser el hombre mismo y se va a transmitir por contacto directo o indirecto. De manera indirecta, pues por vestidos o ropa de cama infectados. La población más afectada van a ser los niños en países de desarrollo, ya que la pobreza y el hacinamiento son los principales factores de riesgo. Son comunes los brotes en instituciones que van a atender a poblaciones vulnerables, como pueden ser niños, ancianos o personas en situación de calle. Incluso existen casos de contagio a partir de animales, razón por la cual también se considera una zoonosis. Dentro del cuadro clínico vamos a tener que su periodo de incubación promedia en 3 semanas a diferencia de su infección, la cual genera datos clínicos prácticamente de forma inmediata, de 1 a 3 días. Estos son muy polimorfos, ya que dependerá de la intensidad tanto del contagio, como de los hábitos de limpieza, como de los números de ácaros que sobrevivan posterior a esta limpieza, si es que hay, y la situación inmunológica del paciente. Va a ser común la presencia de prurito generalizado de intensidad variable, casi siempre de predominio nocturno, que coincide con la actividad del parásito al aumentar el calor, pues en el paciente, sobre todo si existe el hacinamiento. Los sitios preferentes van a corresponder a los pliegues interdigitales de manos y pies, así como superficies de las muñecas, codos, los pliegues axilares, el pene o los glúteos. Clínicamente es importante identificar las pápulas inflamatorias, ya que los surcos y las vesículas y los nódulos pueden estar ausentes. Los surcos van a corresponder a los túneles casi siempre intracórneos que genera la hembra, con una longitud casi de 2 centímetros. Estos van a asemejar a finas líneas grisáceas o negruzcas. Además, en el extremo de progresión encontraremos elevación nacarada, la cual vamos a denominar como eminencia carina, que prácticamente es el sitio donde se localiza el parásito. Las vesículas, por su parte, van a ser elevaciones transparentes aisladas que pueden aparecer entre los dedos y los nódulos antes mencionados. Estos van a corresponder a las lesiones producidas por la hipersensibilidad localizada en los órganos genitales. Continuando, vamos a tener a los parasitiformes, generalmente conocidos como garrapatas. Estos van a ser ectoparásitos que se van a alimentar de sangre de mamíferos, aves, reptiles o anfibios. Su distribución va a ser mundial, pero van a proliferar especialmente en climas húmedos y cálidos. Dentro de esta tenemos, en primer lugar, a la familia de Hermanicidae, que corresponde a las garrapatillas. Estos van a ser pequeños, de aproximadamente 1 milímetro de longitud, de tegumentos blandos y finamente estriados. Estos van a presentar un par de espiráculos posicionados a los lados del cuerpo, y los quelíceros son didáctiles en el macho y filiformes en la hembra. Un ejemplo de este es Ornithonisus bacoti, que es la garrapatilla de las ratas. Este es capaz de infestar un amplio rango de animales salvajes y domésticos en todo el mundo, excepto en regiones ártica y antártica. En el caso del humano, cuando lo muerde, este va a causar una reacción inflamatoria y prurito debido a su saliva. En niños incluso puede provocar una reacción vesicular y edema. Y también se menciona que, aunque no se ha probado su papel como vector de infecciones en el ser humano, existen publicaciones que indican que puede transmitir experimentalmente Rickettsia cari, Francisella pestis, Cocciavirus, Francisella tularensis y Trypanosoma cruzi incluso. También hay evidencias de especímenes positivos a Coxiella burnetii, Hantavirus o Ricketts o Bartonella. También dentro de los parasitiformes vamos a tener a la familia Ixodidae. La inmensa mayoría de las garrapatas van a pertenecer a las familias Ixodidae y Argacidae. Hablando sobre las Ixodidae, que corresponden a las garrapatas duras, prácticamente su importancia radica en su capacidad de transmitir diversas enfermedades. Su cuerpo va a estar organizado en 2 regiones, la anterior o capítulo, también llamada así, donde se van a encontrar las partes bucales, y el idiosoma, donde van a surgir los 4 pares de patas. En el capítulo, en la parte anterior, va a contener el hipostoma dentado, que va a permitir a la garrapata adherirse a la piel del huésped, así como el canal de alimentación, los quelíceros, que prácticamente son apéndices para cortar la piel, y los palpos, que actúan como órganos sensoriales. También vamos a tener que son garrapatas de cuerpo ovalado que no presentan segmentación externa. Cuando no han tomado ningún alimento, su cuerpo se va a encontrar aplanado, pero cuando ya se han alimentado se va a tornar voluminoso y redondeado, pudiendo alcanzar hasta 2 a 3 centímetros de longitud. Las garrapatas de esta familia van a tener un cuerpo ovalado sin segmentación externa. El dorso anterior o terminal va a comprender el hipostoma ventral con dientes, así como los quelíceros dorsales y un par de palpos con la cara interna excavada en forma de cuchara.
El ciclo biológico de los íxodos estos van a parasitar a su huésped en forma temprana, se le van a adherir durante algunos días a semanas y cuando alcanzan el estado adulto, las hembras son fecundadas por los machos. Estas van a poner varios millares de huevos en el suelo de las praderas, bosques y maleza, después de lo cual van a morir. De los huevos van a eclosionar larvas con 6 patas, a las cuales se les va a denominar en algunos lugares vulgarmente como pinolillos. Dichas larvas se van a subir al zacate o pasto o maleza, donde van a esperar hasta que pase un huésped al cual aborden para fijarse en él mediante sus partes bucales, para poder alimentarse. Una vez hecho esto, van a abandonar al huésped para analizar la primera muda, después de la cual se van a transformar en ninfas octápodas, también hematófagas. Las ninfas se van a subir de nuevo al huésped para alimentarse y repetir esta operación de abandonarlo y sufrir mudas. Las mudas que efectúan son 3, 4 o más de acuerdo con el género de la especie. Finalmente se van a transformar en adultos machos y hembras y se van a fecundar y van a completar su ciclo biológico de esta forma. Las mudas las pueden efectuar en uno o varios huéspedes. Por ejemplo, los géneros Ixodes, Dermacentor y Iripicephalus tienen 3 huéspedes, mientras que Bophilus solo uno. El ciclo biológico dura de 1 a 2 años, dependiendo pues del género y la especie que se trate. Continuando con las garrapatas, vamos a tener a las garrapatas blandas o también llamadas, conocidas como Argacidae. La familia Argacidae va a comprender 4 géneros, de los cuales solo Ornithodorus va a ser transmisor de algunas bacterias, como puede ser la Borrelia, que es un agente de la fiebre recurrente, debido a su picadura. Esta a su vez también puede incluso causar parálisis. Los argácidos van a ser planos en ayunas y globosos cuando ya comieron. Algunas de estas especies van a medir 15 milímetros de longitud al estado adulto. Estos son de hábitos nocturnos y se les encuentra con relativa abundancia en gallineros, chiqueros o establos. Estos van a parasitar aves y mamíferos de los cuales se van a alimentar. En el caso de las hembras van a depositar 100 a 200 huevos en varias tandas, después de un número igual de ingestiones de sangre, y no van a morir después de la oviposición, como su contraparte de los ixódidos. 2 a 7 semanas después, los huevos van a eclosionar. Esto va a liberar larvas hexápodas hermatófagas, que después de alimentarse se van a convertir en ninfas octópodas, que se van a alimentar nuevamente y van a mudar varias veces para convertirse en adulto. Estas pues van a pasar por varias fases ninfales al igual que los ixódidos. El ciclo biológico tarda en total de 1 a 2 años de la misma forma, y los argácidos se van a diferenciar de los ixódidos en que estos carecen de especificidad del hospedero. Pueden vivir hasta 25 años y pueden resistir ayuno durante 5 o hasta 6 años. Además, varias especies de argácidos del género Ornithodorus van a transmitir los agentes etiológicos de las fiebres recurrentes, la cual se analiza por la picadura o por medio del líquido de las glándulas coxales, el cual van a emitir cuando el ácaro se alimenta. También se considera habitual el paso transovárico de las espiroquetas en estos ácaros, por lo que además de ser excelentes transmisores, funcionan como buenos herborios de agentes etiológicos. Continuando con los insectos, vamos a tener al orden Dictyoptera. Estos van a corresponder a las tan conocidas cucarachas. La importancia de estos insectos va a prácticamente ser su participación como vector mecánico de un gran número de infecciones gastrointestinales, ya sea por virus, bacterias o protozoarios, incluso hongos o helmintos. Y cabe destacar que las especies de cucarachas más importantes van a ser Periplaneta americana, Periplaneta australiaceae, Blatella germanica y Blata orientalis. La siguiente familia que se va a abordar es la Coleoptera. Estos insectos van a tener dos pares de alas, siendo más gruesas en las externas en forma de vaina. Estos van a ser masticadores y van a poseer una metamorfosis completa. La acción más importante de algunas especies de este grupo va a ser la de producir lesiones cutáneas que se consideran eritematosas con formación de vesículas dolorosas, como puede ser el caso de Lita vesicatoria o a veces lesiones incluso necróticas en el caso de Paederus fisipes. Todo esto se va a deber a sustancias irritantes líquidas y volátiles de este tipo de insectos. La cantaridina, la cual ha sido usada antiguamente como diurética y afrodisíaca, va a ser la encargada pues, de irritar estas superficies. La importancia clínica de estos escarabajos como vectores mecánicos de parásitos humanos intestinales es muy reducida, pero se considera que pueden actuar como huéspedes intermediarios de Hymenalepsis nana y Hymenalepsis diminuta. Continuando, vamos a tener a los Hymenoptera. Estos van a corresponder a abejas, avispas y hormigas. Las abejas van a tener importancia médica en el
el caso de la familia Apidae y la familia Vespidae, que corresponde dentro de la familia Vespidae los géneros Polybia y Polyestes en Sudamérica. Las abejas y avispas van a poseer un aparato venenoso en el abdomen, formado por glándulas, un bulbo muscular y el aguijón. En el caso de las hormigas, algunas especies poseen este aparato, pero la mayoría de ellas solo van a morder con sus mandíbulas y luego van a anunciar el veneno a la herida. En el caso de las abejas, al picar, estas van a dejar el aguijón con todo el aparato venenoso, con lo cual la acción de su veneno, debido a que este aguijón permanece en el sitio de la herida, va a ser más eficaz y prolongada. Además, la reacción a la picadura puede circunscribirse al dolor con un pequeño eritema y edema local. Dependiendo del número de picaduras, pueden ocasionar fenómenos generales, como puede ser una grave intoxicación que puede incluso llevar a la muerte. Las hormigas que se ubican dentro de la familia Formicidae, siendo Solenopsis uno de sus géneros más importantes en América, estas van a corresponder a las famosas hormigas de fuego. Los síntomas de las picaduras de estas hormigas con o sin su aguijón suelen ser dolor, edema, vesícula pústula, incluso una necrosis focal mínima. El tratamiento de unas pocas picaduras de abejas sin complicaciones va a consistir prácticamente en extraer los aguijones con ayuda de unas pinzas o en rasparlas con una uña o un cuchillo. También vamos a tener que el veneno de estas abejas, avispas y hormigas puede ocasionar cuadros alérgicos de distinta gradación, que va desde manifestaciones locales hasta manifestaciones generalizadas más graves o incluso la muerte. Las manifestaciones generalizadas o sistémicas corresponden al desarrollo de un choque anafiláctico. Y pues la persona que sufre esta reacción puede morir en minutos. El tratamiento recomendado en estos casos es la aplicación inmediata de adrenalina intramuscular, por lo que los individuos que saben de su condición de alérgicos a estos venenos deben llevar consigo el medicamento para inyectárselo inmediatamente, una vez ocurrida la picadura. En cuadros leves pueden utilizarse corticoides y antialérgicos. Y la última familia de insectos que vamos a abordar es la Lepidoptera. Estos corresponden a las mariposas. Los accidentes ocasionados por estos lepidópteros van a ser debido únicamente a las orugas de esta familia, que van a poseer pelos ponzoñosos o espinas en su parte dorsal. Estas van a estar provistas de venenos producidos por una sola célula en su base. Estos pelos pueden romperse y quedar incluidos en la dermis de las personas o de los animales. Estos van a ocasionar ronchas urticantes, eritemas y vesículas, que raramente van a estar acompañados de manifestaciones tóxicas generales. Además, ciertas larvas y huevos de las polillas pueden producir cuadros de alergia pulmonar del tipo de fiebre de Leno en pacientes sensibilizados. Y otra cosa a destacar es que algunos lepidópteros pueden actuar como huéspedes intermediarios de Immunolepsis diminuta. También las especies de mariposas más importantes por su relevancia médica son Nymphalis antiopa, Lagoa crispata, Lagoa fixidéfara, Megaliope opercularis, Megaliope urens, Megaliope lanata y muchas otras. Las orugas de la especie Lonomia obliqua van a encontrarse al sur de Brasil, siendo el estado de Santa Catarina el lugar con mayor incidencia de accidentes por este insecto. Estos van a poseer una coloración marrón con fajas longitudinales. Y con eso daríamos por concluido este video. Muchas gracias por su atención y a continuación podemos observar en pantalla las referencias de las cuales se obtuvo la información que les presento. Muchas gracias.